Si algo resulta verdaderamente perturbador al mirar hacia el pasado, no es solo saber que no estuvimos solos, sino comprender que algunas de las especies humanas que caminaron junto a nosotros parecen salidas de una pesadilla primitiva, formas humanas que resultan familiares pero profundamente extrañas, presencias que hoy, vistas desde la distancia del tiempo, parecen activar algo antiguo en nuestra mente, una mezcla de curiosidad y miedo que no sabemos explicar del todo. Porque cuando hablamos de humanos antiguos, solemos imaginar versiones más simples de nosotros mismos, pero algunos de ellos no encajan fácilmente en esa idea, algunos poseen rasgos que despiertan preguntas incómodas, otros dejaron rastros demasiado escasos, casi fantasmales, y algunos más parecen haber existido en los bordes de nuestra comprensión, moviéndose entre lo humano y lo desconocido. Durante miles de años hemos repetido la misma historia, que el ser humano estuvo solo, que fuimos la única especie consciente caminando sobre la Tierra, los únicos capaces de pensar, crear y dominar el fuego, pero la verdad enterrada bajo la piedra, el hielo y los huesos antiguos cuenta algo diferente, algo mucho más inquietante, porque nosotros no fuimos los únicos humanos, no estuvimos solos, y durante incontables generaciones caminamos junto a otros que pensaban, cazaban y quizá observaban el mundo con ojos tan parecidos a los nuestros, que hoy resulta imposible no preguntarse qué tan diferentes eran realmente. Hace decenas de miles de años, el planeta estaba habitado por múltiples especies humanas, los neandertales, fuertes y adaptados al frío extremo, los denisovanos, misteriosos y casi invisibles en el registro fósil, el Homo floresiensis, pequeño y silencioso en las islas, el Homo naledi, con rituales que aún desconciertan a los científicos, y otros cuyos nombres tal vez nunca conoceremos, porque el tiempo borró sus huellas antes de que alguien pudiera escribir su historia, y todos ellos coexistieron con nosotros durante largos periodos, compartiendo territorios, recursos, noches oscuras alrededor del fuego y probablemente también conflictos que jamás podremos reconstruir completamente. Imagina caminar por un bosque primitivo y escuchar pasos detrás de ti, girar lentamente y encontrar un rostro que parece humano pero no del todo, ojos familiares pero extraños, movimientos que imitan los tuyos con una precisión inquietante, una presencia que activa una alarma profunda en tu mente sin que puedas explicar por qué, y aquí aparece una idea moderna que quizás tenga raíces mucho más antiguas de lo que creemos, el Uncanny Valley, esa sensación incómoda que sentimos al ver algo casi humano pero no completamente humano, una reacción visceral que parece venir de un lugar primitivo dentro de nosotros, como si nuestra memoria genética recordara encuentros antiguos con otros seres que caminaban erguidos, hablaban con sonidos similares y se movían como nosotros pero no eran exactamente nosotros. Algunos investigadores sugieren que esta incomodidad podría tener un origen evolutivo, un mecanismo de supervivencia que nos ayudó a distinguir entre miembros de nuestra propia tribu y otros humanos diferentes, potencialmente peligrosos, competidores por alimento-territorio, y si esto fuera cierto entonces cada escalofrío moderno frente a un rostro artificial o una figura demasiado perfecta podría ser un eco lejano de encuentros reales con otras especies humanas que compartieron nuestro mundo y tal vez nuestras pesadillas. Pero la historia no termina en la coexistencia pacífica que a veces imaginamos, porque la evidencia genética muestra que hubo encuentros íntimos, intercambios biológicos que todavía viven dentro de nuestro ADN, fragmentos de otros humanos que sobreviven en nosotros como fantasmas silenciosos, pero también hubo desapariciones, extinciones repentinas que aún hoy generan debate, algunos desaparecieron lentamente, otros parecieron desvanecerse casi sin dejar rastro, y la pregunta que flota en la oscuridad es inevitable, ¿qué ocurrió realmente entre ellos y nosotros? Los relatos antiguos de pueblos originarios hablan de seres parecidos al hombre que habitaban cuevas profundas o bosques densos, criaturas que observaban desde la distancia y desaparecían cuando alguien intentaba acercarse, historias transmitidas por generaciones que hoy podrían parecer simples leyendas, pero que adquieren un tono diferente cuando recordamos que durante miles de años existieron otros humanos caminando junto a nosotros, mirando las mismas estrellas, escuchando los mismos sonidos nocturnos, quizá temiéndonos tanto como nosotros podríamos haberlos temido a ellos. Imagina la noche en un campamento prehistórico, el fuego crepitando mientras sombras desconocidas se mueven más allá del círculo de luz, figuras que se acercan imitando voces humanas,
pasos que resuenan entre los árboles, presencias que se ocultan justo fuera del alcance visual, y aunque nunca sabremos qué ocurrió exactamente en esos encuentros, la imaginación llena los vacíos con preguntas que generan más inquietud que cualquier respuesta, porque cuando dos especies humanas diferentes se encuentran, la línea entre aliado y amenaza puede volverse extremadamente delgada. Algunos científicos creen que la competencia por recursos fue inevitable, que grupos humanos distintos pudieron haberse enfrentado en conflictos silenciosos, que dejaron marcas invisibles en nuestra psicología colectiva, mientras otros sugieren que pudo haber cooperación, aprendizaje mutuo, intercambio de herramientas y conocimientos, pero incluso si hubo momentos de paz, también debieron existir momentos de miedo, momentos en los que mirar un rostro casi humano provocaba dudas profundas sobre identidad, pertenencia y supervivencia. Hoy, cuando vemos figuras hiperrealistas, robots demasiado humanos o rostros generados por inteligencia artificial que parecen reales pero no lo suficiente, sentimos una incomodidad difícil de describir, un rechazo instintivo que podría ser el eco evolutivo de miles de años, aprendiendo a distinguir entre nosotros y ellos, una memoria silenciosa que nos advierte que lo casi humano puede ser impredecible, desconocido y potencialmente peligroso. Y tal vez la parte más inquietante de toda esta historia es que nunca sabremos exactamente qué ocurrió entre las diferentes especies humanas, qué conversaciones tuvieron, qué conflictos vivieron, qué secretos compartieron o qué miedos dejaron enterrados bajo capas de tiempo, pero algo en nosotros recuerda, algo en nuestra reacción visceral ante lo casi humano parece susurrar que nuestros ancestros no siempre estuvieron solos, que hubo encuentros que dejaron marcas invisibles en nuestra mente colectiva. Porque cuando el bosque cae en silencio absoluto, cuando el sonido de pasos parece seguirnos sin mostrarse nunca por completo, cuando un rostro familiar se siente inexplicablemente extraño, tal vez no solo estamos reaccionando al presente, tal vez estamos escuchando un eco antiguo, una advertencia evolutiva que sobrevivió a la extinción de otros humanos y que todavía vive dentro de nosotros como un recuerdo sin forma. Y entonces surge la pregunta que nadie puede responder con certeza: si coexistimos durante miles de años con otras especies humanas que pensaban, observaban e imitaban como nosotros, ¿qué historias reales quedaron ocultas bajo las leyendas? ¿Qué encuentros moldearon nuestro miedo más primitivo? ¿Y qué partes de ellos aún sobreviven dentro de nosotros? Observando desde la oscuridad de nuestra propia memoria genética, recordándonos que la línea entre humano y casi humano siempre fue más frágil de lo que nos gustaría admitir. Porque quizá el Uncanny Valley no sea solo una reacción moderna a la tecnología, quizá sea un reflejo de encuentros antiguos, de miradas cruzadas entre especies humanas diferentes, de noches en las que alguien escuchó pasos demasiado humanos acercándose desde la oscuridad, pasos que se detuvieron justo antes de entrar en la luz del fuego, pasos que nunca supimos si venían de un enemigo, un aliado o algo demasiado parecido a nosotros para sentirnos cómodos. Empezando con algunas de las especies más raras. El primero de ellos, quizá uno de los más inquietantes para la imaginación moderna, es el Homo naledi, descubierto en una cueva profunda donde decenas de esqueletos fueron encontrados en un espacio difícil de alcanzar, un lugar al que no se llega por accidente, lo que sugiere rituales, decisiones conscientes, un sentido de muerte que parecía demasiado complejo para su cerebro relativamente pequeño, y la idea de que una especie humana distinta enterraba a sus muertos en la oscuridad absoluta abre preguntas perturbadoras, preguntas sobre pensamiento simbólico, sobre creencias antiguas y sobre la posibilidad de que compartiéramos el mundo con otros humanos, que desarrollaron sus propios rituales silenciosos lejos de nuestra mirada. Cuando hablamos del Homo naledi no solo hablamos de huesos encontrados en una cueva imposible, hablamos de una presencia que, si hubiese emergido lentamente desde la oscuridad frente a un humano primitivo, habría provocado una mezcla profunda de reconocimiento y rechazo, una sensación difícil de describir que hoy llamaríamos un Uncanny Valley, pero que en aquel entonces habría significado una decisión inmediata entre huir o enfrentarse.
Su cuerpo no era completamente extraño, pero tampoco familiar, su estatura relativamente baja y delgada contrastaba con manos sorprendentemente modernas, dedos largos y precisos capaces de manipular objetos con una habilidad que resultaría inquietante para quien lo observara, como ver a alguien que se mueve igual que tú pero cuya postura y proporciones parecen ligeramente incorrectas, casi como una versión distorsionada del propio reflejo humano. El cráneo del Homo naledi presentaba una combinación perturbadora, una cara relativamente plana pero con rasgos robustos, pómulos marcados, arcos superciliares pronunciados que proyectaban sombras profundas sobre los ojos, creando una expresión constante que podría interpretarse como una mirada fija, intensa, silenciosa, una presencia que observa sin mostrar emociones claras, algo que para otro humano primitivo habría resultado profundamente incómodo, porque la comunicación visual era clave para distinguir amenaza de cooperación. Su cerebro era más pequeño que el nuestro, pero su comportamiento sugería complejidad, y esa contradicción habría sido inquietante, ver a alguien con apariencia primitiva realizar acciones que implican pensamiento simbólico, moverse con intención dentro de cuevas profundas, manipular cuerpos sin vida con un propósito que otros humanos quizás no entendían completamente. Se cree que el Homo naledi pudo haber vivido hace entre aproximadamente 335.000 y 236.000 años, un periodo en el que múltiples especies humanas ya caminaban por diferentes regiones del planeta, incluyendo formas tempranas de Homo sapiens y otras especies arcaicas, lo que abre la posibilidad inquietante de encuentros reales, momentos en los que grupos humanos diferentes se encontraron en territorios compartidos, observándose desde la distancia antes de decidir si acercarse o desaparecer en silencio. Imagina la escena desde los ojos de un humano primitivo, el fuego iluminando parcialmente la entrada de una cueva mientras una figura emerge lentamente desde la oscuridad, sus movimientos familiares pero ligeramente rígidos, sus proporciones corporales diferentes, sus ojos reflejando la luz de una manera extraña bajo los arcos prominentes del cráneo, su respiración tranquila mientras observa sin hablar, un silencio que se alarga demasiado, suficiente para que el cerebro active alarmas profundas, porque la figura es humana pero algo en ella no encaja del todo. Su pecho relativamente estrecho y sus hombros menos robustos que los de otras especies humanas podrían haberle dado una silueta particular, alargada en ciertos ángulos, casi espectral bajo la luz tenue, y cuando se movía dentro de espacios cerrados como cuevas profundas, habría parecido surgir directamente de la piedra misma, como si perteneciera más a la oscuridad que a la superficie. Pero quizás lo más inquietante no eran solo sus rasgos físicos, sino su comportamiento dentro de espacios cerrados. La evidencia sugiere que regresaban repetidamente a lugares oscuros y aislados, cargando cuerpos a través de pasajes estrechos donde apenas cabía una persona, un acto que implica planificación, cooperación y una relación compleja con la muerte, algo que para otros humanos primitivos habría sido difícil de comprender, generando una mezcla de respeto, miedo y sospecha. Y entonces surge una imagen aún más perturbadora, la de dos especies humanas encontrándose dentro de una cueva profunda, ambas iluminadas solo por el parpadeo irregular del fuego, observándose en silencio, reconociendo en el otro algo familiar pero también profundamente distinto, rasgos que parecen humanos pero con proporciones diferentes, movimientos que imitan pero no replican exactamente, voces que quizás sonaban similares pero con entonaciones desconocidas. Tal vez esos encuentros fueron pacíficos, o tal vez fueron momentos tensos donde cada grupo intentaba descifrar las intenciones del otro a través de miradas prolongadas y gestos cautelosos, porque en un mundo primitivo donde la supervivencia dependía de la rapidez para identificar amenazas, cualquier variación física podía interpretarse como un peligro potencial. Y mientras más pensamos en estas características físicas, más entendemos por qué la presencia de otras especies humanas pudo haber dejado una huella profunda en nuestra psicología, porque ver a alguien demasiado parecido pero no completamente humano activa preguntas instintivas sobre identidad, pertenencia y seguridad, preguntas que quizás se repitieron miles de veces durante encuentros silenciosos en cuevas, bosques y llanuras abiertas.
Porque al final, el Homo naledi no solo representa una especie olvidada, sino un espejo distorsionado de nosotros mismos, una forma humana que caminó por el mundo con intenciones que apenas comenzamos a comprender, una presencia que pudo haber emergido de la oscuridad muchas veces frente a otros humanos primitivos, dejando detrás no solo huellas en la piedra sino recuerdos inquietantes, que tal vez todavía viven en nuestra reacción instintiva ante lo casi humano. Los denisovanos, los humanos casi invisibles, conocidos durante años solo por fragmentos mínimos de hueso y dientes, sombras genéticas más que cuerpos completos, presencias que dejaron huellas en nuestro ADN pero casi ningún rostro al que mirar, como si hubieran existido en los márgenes del tiempo, observando desde lejos, interactuando con diferentes especies humanas y desapareciendo sin dejar una imagen clara de quiénes fueron realmente, lo que los convierte en una de las figuras más inquietantes de nuestra historia evolutiva, humanos reales que parecen más leyenda que realidad. Lograron existir sin dejar un rostro claro que podamos mirar hoy, una especie humana que habitó el mundo durante decenas de miles de años y que, sin embargo, parece haberse movido como una sombra biológica entre otras especies humanas más visibles. Se cree que vivieron aproximadamente entre hace 300.000 y 50.000 años, posiblemente incluso más tarde en algunas regiones de Asia y zonas montañosas extremas, territorios duros donde el frío, la altitud y el aislamiento moldearon cuerpos capaces de sobrevivir donde otros humanos apenas podían respirar, y aunque no tenemos esqueletos completos, los fragmentos encontrados y el análisis genético sugieren que su apariencia pudo haber sido una mezcla inquietante entre neandertales y humanos arcaicos más antiguos, cuerpos robustos, mandíbulas anchas, cráneos fuertes, tal vez rostros pesados con arcos superciliares pronunciados que proyectaban sombras profundas sobre los ojos. Imaginar un encuentro entre un Homo sapiens temprano y un denisovano es imaginar el choque entre dos formas humanas que se reconocen como similares pero extrañas, una figura alta o robusta emergiendo lentamente entre la niebla fría de una montaña, proporciones corporales familiares pero con rasgos faciales difíciles de leer, expresiones que podrían parecer neutras o inexpresivas debido a la estructura ósea, generando esa sensación de presencia humana que al mismo tiempo resulta profundamente incómoda. Algunas teorías sugieren que estaban altamente adaptados a ambientes extremos, lo que podría haberles dado una apariencia endurecida por el clima, piel curtida, cuerpos compactos diseñados para conservar calor, manos fuertes capaces de manipular herramientas pesadas, movimientos silenciosos aprendidos en territorios donde el más mínimo error podía significar la muerte, y cuando estas figuras se desplazaban por paisajes nevados o montañosos quizás parecían surgir de la propia geografía, como si el entorno mismo tomara forma humana por unos segundos antes de desaparecer nuevamente. Sabemos que interactuaron con múltiples especies humanas, porque su ADN aparece en poblaciones modernas de Asia, Oceanía y regiones cercanas al Pacífico, lo que significa encuentros reales, intercambios biológicos, momentos en los que dos especies humanas diferentes se acercaron lo suficiente para mezclarse, lo que implica comunicación, contacto físico, quizás cooperación o encuentros cargados de tensión que solo terminaron en integración genética con el paso del tiempo. Pero también existe la posibilidad inquietante de que fueran observadores silenciosos, grupos pequeños moviéndose entre territorios donde otras especies humanas apenas sobrevivían, aprendiendo a evitar el conflicto directo, observando desde la distancia antes de decidir si acercarse o retirarse hacia cuevas profundas o valles ocultos entre montañas, lugares donde la niebla y el silencio hacían imposible distinguir si alguien estaba realmente solo. Algunos investigadores creen que su capacidad de adaptación extrema pudo haberlos convertido en especialistas del aislamiento, poblaciones pequeñas pero resistentes que sobrevivían durante generaciones en lugares donde la presencia humana era rara, lo que habría creado encuentros esporádicos, pero profundamente impactantes para otros humanos, momentos en los que una figura desconocida aparecía repentinamente en territorios remotos, observaba en silencio y desaparecía antes de que alguien pudiera comprender quién o qué había visto realmente.
Y quizás por eso resultan tan inquietantes, porque a diferencia de otras especies humanas que dejaron cuerpos completos y rostros claros, los denisovanos permanecen sin rostro definido, una presencia que solo conocemos a través de fragmentos mínimos y rastros invisibles dentro de nosotros mismos, humanos reales cuya apariencia exacta permanece en la oscuridad, permitiendo que la imaginación complete los espacios vacíos con imágenes que resultan inquietantemente plausibles. Imagina entonces un encuentro en una región montañosa hace decenas de miles de años, el viento helado atravesando el silencio, mientras una figura humana pero desconocida aparece en la distancia, observando desde una altura imposible, su silueta robusta recortada contra la nieve, su mirada oculta bajo sombras profundas, y antes de que alguien pueda acercarse lo suficiente para entender su rostro simplemente desaparece detrás de la roca, dejando solo huellas en la nieve que confirman algo imposible, que nunca estuvimos solos y que algunas de las especies humanas más reales de nuestra historia también fueron las más difíciles de ver con claridad. Los denisovanos no solo representan una especie antigua, representan la idea inquietante de humanos sin rostro claro, presencias que caminaron junto a nosotros durante miles de años, sin que jamás pudiéramos conocerlos completamente, sombras humanas que aún sobreviven dentro de nuestro Adán, recordándonos que hubo otros como nosotros demasiado humanos para ser olvidados y demasiado desconocidos para dejar de inquietarnos. Los neandertales, por otro lado, representan un miedo diferente, no el miedo a lo desconocido sino el miedo a lo demasiado cercano, cuerpos robustos, miradas profundas, cerebros tan grandes como los nuestros, e incluso mayores en algunos casos, herramientas avanzadas, posibles lenguajes complejos y una coexistencia prolongada con nuestros ancestros, encuentros que pudieron haber sido amistosos o violentos, alianzas o conflictos, momentos en los que dos especies humanas se miraron cara a cara y reconocieron algo familiar pero también peligrosamente diferente. Humanos demasiado parecidos a nosotros. Los neandertales no fueron sombras lejanas ni figuras míticas, fueron contemporáneos reales, caminando por los mismos territorios durante miles de años, compartiendo el frío, la caza y la incertidumbre constante de un mundo brutal. Habitaron principalmente Europa y parte de Asia Occidental durante más de 300.000 años, sobreviviendo a ciclos climáticos extremos que moldearon cuerpos densos, compactos y extraordinariamente resistentes. Sus torsos anchos, hombros poderosos y huesos gruesos revelan una vida de fuerza física constante, enfrentamientos directos con presas enormes y una existencia donde cada movimiento implicaba energía, tensión y supervivencia inmediata. Sus manos eran fuertes y precisas, diseñadas tanto para sujetar herramientas como para resistir impactos violentos. Sus rostros presentaban arcos superciliares prominentes y narices amplias adaptadas al frío intenso, rasgos que proyectaban sombras profundas sobre los ojos y daban a sus expresiones una apariencia seria, intensa, difícil de interpretar para quien no estuviera acostumbrado a su estructura facial. Para un humano primitivo, encontrarse con uno de ellos habría sido como mirar un reflejo alterado, reconocible pero inquietantemente distinto. Su fuerza física probablemente superaba la de un humano moderno promedio, especialmente en la parte superior del cuerpo. No necesariamente más rápidos ni más ágiles en terrenos abiertos, pero sí capaces de ejercer una potencia directa que impondría respeto inmediato. Un encuentro cercano habría transmitido una sensación visceral de presión física incluso antes de cualquier interacción verbal, una presencia que el cerebro humano moderno aún podría interpretar como peligrosa sin saber exactamente por qué. Sin embargo, no fueron simplemente competidores. La evidencia genética demuestra que hubo mezcla entre neandertales y humanos modernos. Nuestros ancestros no solo compartieron territorios con ellos, también compartieron vidas. El Adán neandertal aún vive dentro de millones de personas actuales, un rastro silencioso de encuentros repetidos que hablan de cooperación, coexistencia y relaciones complejas que jamás conoceremos completamente. Su desaparición continúa siendo un enigma. Algunas teorías apuntan a cambios climáticos extremos que redujeron sus poblaciones lentamente. Otras sugieren competencia con Homo sapiens por recursos cada vez más escasos.
También se ha planteado la posibilidad de enfermedades traídas por humanos modernos, amenazas invisibles que pudieron devastar comunidades aisladas. Y existe la hipótesis más inquietante de todas, que no desaparecieron de forma abrupta, sino que fueron absorbidos lentamente mediante la mezcla genética, hasta dejar de existir como especie separada. Imaginar un encuentro con un neandertal en tiempos actuales produce una sensación difícil de ignorar. Su altura similar o ligeramente menor que la nuestra contrastaría con un cuerpo mucho más robusto, una postura pesada, pasos firmes y silenciosos. Sus ojos, parcialmente ocultos bajo huesos prominentes, podrían transmitir una intensidad constante que haría que sus emociones resultaran difíciles de leer. No parecerían monstruos pero tampoco completamente familiares. Serían humanos con una presencia física que obliga al instinto a mantenerse alerta. En cuanto a convivencia con humanos modernos, sabemos que coincidieron durante al menos decenas de miles de años, aproximadamente entre hace 60.000 y 40.000 años en varias regiones de Europa y Asia Occidental. Hubo periodos prolongados donde ambos grupos ocuparon territorios cercanos, compartieron rutas migratorias e incluso herramientas similares. Algunos yacimientos arqueológicos sugieren intercambios culturales indirectos, señales de observación mutua y adaptación progresiva. Y quizá eso es lo más inquietante de todo, que durante generaciones completas dos tipos de humanos caminaron bajo las mismas estrellas, encendieron fuegos separados por distancias cortas y se observaron desde la penumbra, preguntándose exactamente lo mismo que nosotros ahora. Si la figura que tenían frente a ellos era un aliado, un rival o una versión demasiado cercana de sí mismos como para sentirse completamente seguros. Apodado por algunos como el Hobbit, pequeños humanos que sobrevivieron en islas aisladas, con proporciones corporales extrañas y capacidades que aún generan debate, seres diminutos caminando por selvas antiguas, posiblemente cazando en grupos, observando a otras especies humanas desde la distancia, su tamaño reducido y sus movimientos silenciosos evocan imágenes inquietantes, figuras pequeñas moviéndose entre la vegetación densa, demasiado humanas para ser animales pero demasiado diferentes para sentirse seguras. Hay algo profundamente perturbador en imaginar que no todos los humanos antiguos eran gigantes fuertes o cazadores imponentes. Algunos eran pequeños, silenciosos y quizás más difíciles de detectar. Hace aproximadamente entre 100,000 y 50,000 años, en la remota isla de Flores, Indonesia, caminó una especie humana que desafía nuestras expectativas más básicas sobre lo que significa ser humano. Los científicos lo llamaron Homo floresiensis, pero muchos lo recuerdan como el Hobbit. Aunque el nombre suene casi inocente, su presencia debió haber sido profundamente inquietante. Medían apenas 1 metro de altura en promedio. Su cabeza era pequeña, con un cráneo reducido que a primera vista podría hacer pensar en un niño, pero sus proporciones corporales eran las de un adulto completo. Sus brazos relativamente largos y sus pies grandes y planos les daban una forma de caminar que probablemente parecía extraña, irregular, casi silenciosa. Sus rostros eran quizás lo más perturbador. Frentes bajas, mandíbulas robustas, ojos posiblemente grandes en comparación con el tamaño del cráneo. Rasgos que, desde lejos, podían parecer humanos, pero al acercarse lo suficiente, algo no encajaba. No eran animales, no eran niños, pero tampoco eran nosotros. Y ese punto intermedio, ese lugar entre lo familiar y lo extraño, es exactamente donde nace la incomodidad más profunda. Se cree que convivieron durante un tiempo con humanos modernos que comenzaron a expandirse por la región. Dos especies humanas diferentes compartiendo un mismo mundo, quizá incluso las mismas playas, las mismas cuevas, los mismos recursos. Las evidencias muestran que Homo floresiensis utilizaba herramientas de piedra relativamente complejas para su tamaño. Cazaban animales locales, incluyendo elefantes enanos llamados estegodon, lagartos gigantes e incluso aves grandes. No eran criaturas indefensas. Eran cazadores organizados. Algunos investigadores sugieren que podrían haber cazado en grupo, utilizando trampas o emboscadas, aprovechando su tamaño pequeño para ocultarse entre la vegetación densa de la isla.
Imagina caminar entre los árboles creyéndote el único humano allí y sentir que algo pequeño te observa desde las sombras. No sabemos cómo se comportaban socialmente. No sabemos cómo reaccionaban ante otros humanos. Pero sí sabemos algo inquietante. Durante miles de años no estuvimos solos. Algunos modelos sugieren que su aislamiento en la isla pudo haber generado comportamientos únicos, quizá incluso estrategias de supervivencia distintas a las nuestras. Otros plantean la posibilidad de encuentros tensos, competencia por recursos, territorios compartidos o simples encuentros silenciosos cargados de desconfianza mutua. Nos temían, nos evitaban, nos observaban desde lejos como nosotros observamos hoy a especies que consideramos extrañas. Imaginar un encuentro directo resulta profundamente desconcertante. Un humano moderno, alto, seguro de su dominio frente a una figura pequeña con rasgos humanos, pero movimientos distintos sosteniendo herramientas primitivas, mirándote fijamente con una inteligencia que no puedes negar. No sería como encontrarse con un animal salvaje, porque sabrías en el fondo que estás viendo a otro humano, uno que evolucionó de forma distinta, uno que sobrevivió miles de años sin nosotros. Uno que probablemente también te estaría evaluando preguntándose si tú eras la amenaza o la presa. Su desaparición sigue siendo un misterio. Algunos creen que cambios climáticos extremos destruyeron su ecosistema. Otros sugieren competencia con humanos modernos, enfermedades o eventos naturales catastróficos. Y aunque no existe evidencia sólida de conflictos directos, la coincidencia temporal deja preguntas abiertas, preguntas incómodas, preguntas que quizá nunca podamos responder. Porque cada vez que miramos al pasado y encontramos otra especie humana, también descubrimos algo inquietante sobre nosotros mismos. Que hubo un tiempo en el que no éramos únicos y que el rostro humano podía adoptar formas mucho más extrañas de lo que nuestra mente moderna está preparada para aceptar. Una especie que pudo haber sido ancestro tanto de nosotros como de los neandertales, un puente evolutivo que existió en un mundo brutal donde la supervivencia dependía de la cooperación y la fuerza, humanos primitivos con herramientas sofisticadas y capacidades sociales complejas, figuras que podrían haber representado el punto en el que lo humano comenzó a volverse peligrosamente consciente, capaces de cazar grandes animales, dominar territorios y tal vez enfrentarse a otras especies humanas en conflictos silenciosos que nunca fueron registrados. Vivieron entre 700,000 y 200,000 años atrás, en un mundo donde el frío mordía la piel y la noche pertenecía a quienes podían verla sin miedo. Sus cuerpos eran densos, pesados, diseñados para sobrevivir en un planeta hostil. Hombros anchos como escudos, manos grandes capaces de partir huesos, rostros duros, con arcos superciliares que proyectaban una sombra constante sobre sus ojos. Desde lejos podrías confundirlos con un humano moderno. Desde cerca algo en ellos rompería tu tranquilidad. Sus miradas eran largas, fijas, sin el filtro social que hoy nos protege del otro. La mandíbula adelantada, el cráneo más bajo, la musculatura gruesa bajo la piel, cada rasgo gritaría que estás frente a algo familiar pero peligrosamente distinto. Ese instante incómodo, ese escalofrío sería la reacción primitiva de tu cerebro, reconociendo algo humano pero demasiado antiguo. No estaban solos. Compartieron territorios con otros humanos. Formas tempranas de neandertales, poblaciones arcaicas de Homo sapiens, quizá especies que jamás llegamos a nombrar. Los encuentros debieron ser tensos, silenciosos, observaciones mutuas desde la oscuridad de los árboles, fuegos apagados, al notar que otros ojos miraban desde la distancia. Cazaban en grupo. No solo perseguían, esperaban, emboscaban, aprendían patrones. Lanzas pesadas penetraban piel gruesa de grandes presas y posiblemente algo más. Su coordinación sugiere comunicación compleja, señales, jerarquías, estrategias que podían convertirlos en depredadores dominantes dentro de su ecosistema, incluso frente a otros humanos. Pero entonces desaparecieron. Y ahí comienza el verdadero misterio. Algunos creen que el clima cambió demasiado rápido, que los inviernos se volvieron interminables, que sus cuerpos fuertes se convirtieron en una desventaja cuando el alimento escaseó. Otros sugieren algo más inquietante, que no se extinguieron, sino que fueron absorbidos lentamente por otras especies humanas, mezclados, diluidos, hasta desaparecer sin dejar un final claro. Existe una teoría más oscura, menos cómoda: que hubo conflicto.
Encuentros violentos, competencia por territorio, guerras primitivas que nunca quedaron escritas. Homo sapiens más adaptable, más social, tal vez más impredecible, pudo haber desplazado a estos humanos antiguos no por fuerza bruta sino por estrategia, cooperación, número. Pero algunos investigadores plantean una posibilidad aún más perturbadora. Que no desaparecieron completamente. Que pequeñas poblaciones sobrevivieron más tiempo del que creemos, escondidas en regiones remotas, adaptándose, cambiando, convirtiéndose en historias, en leyendas, en sombras dentro del folclore humano. Imagínalo por un momento. Caminar por un bosque actual, sentir que algo te observa, escuchar pasos pesados, ver una figura erguida demasiado humana para ser animal, demasiado distinta para ser alguien como tú. Su presencia sería densa, silenciosa, como si el tiempo mismo se hubiera detenido alrededor de él. Más fuerte que un humano promedio, con reflejos moldeados por generaciones de supervivencia pura, sin las normas sociales que hoy nos contienen. No sería un monstruo, pero tampoco alguien con quien puedas negociar usando las reglas modernas. Y quizás lo más aterrador, sería reconocer algo familiar en su mirada. Un eco antiguo, un reflejo genético, una memoria profunda que susurra que ellos no eran completamente otros, sino una versión nuestra detenida en un punto oscuro de la evolución. Porque tal vez la pregunta no es por qué desaparecieron, sino cuánto de ellos sigue caminando dentro de nosotros. Y más allá de los nombres conocidos, existen humanos perdidos, especies apenas identificadas por fragmentos de ADN desconocido que aparecen en nuestro código genético como huellas de encuentros olvidados, señales de que hubo más humanos de los que jamás podremos reconstruir completamente, sombras biológicas que sugieren presencias sin rostro, caminando junto a nosotros durante miles de años. Las teorías sobre estas razas perdidas no nacen únicamente de huesos rotos o herramientas enterradas, sino de silencios en el registro fósil. Vacíos demasiado amplios para ser accidentes. Intervalos de tiempo donde algo humano debió existir pero dejó rastros mínimos, como si hubiera aprendido a no ser encontrado. Algunos genetistas hablan de linajes fantasma. Poblaciones humanas que jamás fueron identificadas físicamente, pero cuya presencia vive escondida dentro de nuestro ADN moderno. Fragmentos que no pertenecen a neandertales, ni a denisovanos, ni a ninguna especie clasificada. Secuencias que aparecen sin advertencia como firmas de encuentros con rostros que nunca conoceremos. Una hipótesis sugiere que ciertas razas humanas pudieron habitar entornos extremos, selvas densas donde los cuerpos se adaptaron a la humedad constante, montañas donde la respiración era lenta y profunda, cavernas donde generaciones enteras vivieron lejos del sol. Su aislamiento habría creado formas físicas extrañas. Proporciones distintas, piel más gruesa o más pálida, ojos preparados para la penumbra, voces que resonaban diferente en la oscuridad. Otras teorías hablan de humanos pequeños, compactos, silenciosos, capaces de desplazarse sin dejar rastro evidente. No depredadores dominantes, sino observadores persistentes, aprendiendo los movimientos de otras especies humanas desde la distancia. Su supervivencia no dependería de la fuerza, sino de pasar desapercibidos, de evitar el contacto directo, de desaparecer antes de ser comprendidos. Existen también relatos de poblaciones que parecían demasiado similares a nosotros, pero con gestos erráticos, movimientos ligeramente desfasados, sonrisas rígidas, una coordinación social distinta que generaba incomodidad inmediata. Individuos que podían mezclarse entre otros grupos humanos sin ser detectados al principio, hasta que algo en su comportamiento rompía la ilusión. Algunos investigadores plantean que varias de estas razas no se extinguieron en eventos violentos, sino que fueron absorbidas lentamente mediante mezclas genéticas sucesivas. Cada generación diluyendo rasgos físicos, borrando diferencias externas, hasta que el último individuo puro dejó de existir sin que nadie registrara el momento exacto de su desaparición. Pero hay una teoría más perturbadora, una que permanece en los márgenes de la ciencia. Que ciertas poblaciones humanas aprendieron a evitar a otras no por debilidad sino por elección. Que observaron patrones de violencia, expansión, dominación, y decidieron retirarse hacia regiones inaccesibles. Zonas donde el clima, la geografía o la simple distancia impedirían el contacto prolongado con el resto de la humanidad.
Si eso fuera cierto, entonces algunas razas humanas no habrían sido borradas, sino que habrían abandonado la historia visible. Y tal vez mientras las civilizaciones crecían, mientras los mapas se llenaban, mientras las ciudades cubrían la tierra, pequeños grupos antiguos habrían seguido existiendo en los bordes del mundo conocido, transformándose con el tiempo, adaptándose en silencio, hasta convertirse en algo que hoy apenas reconocemos como humano. Lo inquietante no es solo que hayan existido más humanos de los que recordamos, sino que jamás sabremos cuántos rostros se perdieron, cuántas miradas se cruzaron con nuestros ancestros en la oscuridad, ni cuántas de esas presencias dejaron algo de sí caminando todavía dentro de nosotros. Y quizá el verdadero terror no está en las criaturas imaginarias, ni en las sombras del bosque, sino en los rostros que estuvieron demasiado cerca de ser como nosotros. Razas humanas caminaron erguidas, encendieron fuego, cazaron, cuidaron a los suyos y aún así desaparecieron sin dejar una explicación definitiva. Algunas fueron absorbidas en nuestra sangre, otras borradas por el tiempo. Y tal vez algunas más se perdieron en lugares donde la historia dejó de mirar. Cuando observamos reconstrucciones de esos antiguos humanos, algo dentro de nosotros reacciona. No es solo curiosidad científica, es una incomodidad profunda, una sensación que nace antes de las palabras. Rostros casi familiares pero no del todo correctos. Miradas que parecen comprender pero carecen de algo que no sabemos definir. Ese instante de duda, ese rechazo instintivo, es lo que hoy llamamos valle inquietante. No tememos a los monstruos. Tememos a lo que se parece demasiado a nosotros y al mismo tiempo nos recuerda que podríamos no ser únicos, ni especiales, ni el final de la historia humana. Quizá nuestros ancestros sintieron lo mismo al encontrarse con otras especies humanas. Dos grupos frente a frente, misma postura, distintos rasgos, el eco de la humanidad reflejado en otro rostro, y la sospecha silenciosa de que uno de los dos no sobreviviría al paso del tiempo. El miedo primitivo pudo haber nacido ahí, no del depredador desconocido, sino del otro humano, del casi humano, del espejo imperfecto, que obligaba a preguntarse qué separaba realmente a nosotros de ellos. Porque si podían amar, si podían comunicarse, si podían pensar, entonces la diferencia entre especies humanas quizá no era tan clara como queremos creer. Tal vez la frontera entre humano y no humano siempre fue más frágil, más difusa, más inquietante de lo que la historia oficial nos permite imaginar. Y ahora, después de miles de años, seguimos cargando fragmentos de ellos dentro de nuestro ADN, dentro de nuestros instintos, dentro de ese escalofrío inexplicable, cuando vemos algo que parece humano pero no del todo. Pero hay algo aún más inquietante. Nuestro tiempo sobre esta tierra es apenas un suspiro. La humanidad moderna existe desde hace unos cientos de miles de años, mientras que el planeta ha respirado durante miles de millones. Bosques, océanos, montañas han visto nacer y desaparecer incontables especies, sin dejar nombre, sin dejar historia, sin dejar memoria. Para la Tierra somos un instante. Para la vida apenas una chispa que apareció hace un momento y que podría apagarse en silencio, como tantas otras formas que caminaron antes que nosotros. Y si tantas humanidades existieron y desaparecieron sin que hoy recordemos sus voces ni sus rostros, entonces la pregunta final no es cuántas razas humanas hubo ni cómo murieron. La verdadera pregunta es más incómoda, más profunda, más perturbadora. Si tantas formas de humanidad caminaron antes que nosotros, si algunas pensaban, cazaban, sentían igual que nosotros, si incluso hoy llevamos parte de ellas en nuestra sangre, entonces ¿qué es lo que realmente hace humanos a los humanos? ¿La apariencia? ¿La empatía? ¿La conciencia? ¿O simplemente haber sido los últimos en quedar para contar la historia? Y si algún día en la oscuridad de un bosque antiguo una figura emerge con un rostro casi humano, una mirada demasiado familiar y movimientos que despiertan ese miedo ancestral, quizá el verdadero terror no sea encontrar algo desconocido, sino reconocer que la humanidad nunca tuvo un solo rostro.